Tenemos una lectura antes del mensaje. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la Biblia en Efesios, capítulo 6, del 1 al 4. Efesios, capítulo 6, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El Señor bendiga su palabra. Amén, hermano. Disciplina y amonestación del Señor. Vamos a leer también en Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer desde el 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice así la palabra del Señor, revelada a Moisés. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hace 2 domingos, el domingo anterior, por causa de tener la Santa Cena, el primer domingo de mes, por ser el Día de las Madres, tocamos este tema, y dejamos para el siguiente domingo la Santa Cena. Así que la semana pasada participamos de la Santa Cena y tuvimos un mensaje que tenía que ver con... ¿Alguien se acuerda? ¿Con? El pecado, el precio y el pago. El pago. ¿Qué ves en la cruz? Era el título y tenía que ver con la cruz y vimos que habían esas 3 cosas. Me alegro que alguien se acuerde. Eso no es muy normal hoy en día. Bien, pues esta es la segunda y última parte de este tema y la repetirás a tus hijos, parte 2. Así como digo, hace 2 domingos estuvimos hablando sobre este tema y estuvimos viendo cómo Moisés estaba tratando de preparar, de parte de Dios, estaba tratando de preparar a un pueblo que iba a entrar a un sitio nuevo, a un pueblo nuevo o a una nación nueva, a un territorio nuevo. No tendrían que hacer casas ni preparar huertos ni árboles frutales, estaba todo hecho para ellos. Es curioso que el Señor, cuando provee para los suyos, lo provee de forma completa. Cuando el Señor iba a crear a Adán y a Eva, ¿qué es lo que hizo primero? Preparar el sitio, ¿verdad? Lo mismo hace con la salvación. La salvación estaba preparada mucho antes que el mundo fuese creado, pero estaba preparado y cuando viniste tú, la salvación ya estaba preparada para ti, ¿verdad? Y así hizo también con Israel. Y vamos a ver en el versículo 12 de este mismo capítulo un énfasis y también en el 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando entres a ese sitio que lo tienes todo hecho, mira que no te lo tomes todo gratuitamente y te olvides porque ya no tienes que trabajar.
Bueno, sí tenía que trabajar, pero no para hacer casas, ni para preparar árboles frutales, ni huertos, estaba todo hecho. Y no sea que te duermas en los laureles, como se podría decir en castellano. En el capítulo 8, versículo 11, repite exactamente la misma frase con esa advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Y en el versículo 18 de este Deuteronomio 8, dice también, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Ahora, el énfasis es, no te olvides cuando entres. No olvides al Señor. Cuídate de no olvidarte. Así que el énfasis podemos ver, y como hemos visto también aquí, las repetirás a tus hijos, estas palabras que yo te mando hoy, etcétera, etcétera, para que no se olviden. Para que no se olviden, para que las recuerdes, ponlas en tu corazón, repíteselas a tus hijos. Algunos tenéis hijos mayores, otros puede que ya se han ido de casa, ya tienen sus propias responsabilidades. Otros padres todavía tenéis hijos en casa, otros estáis empezando a tenerlos. Espero que no sea el único. Hoy en día se tienen pocos hijos, le hace así la esposa al marido. ¿Estás oyendo al pastor? Fructificad y multiplicaos. Ah, no, Señor, que los hijos cuestan mucho. Es que no puede ser. Preferimos otras cosas que tener hijos, ¿verdad? Bueno, no voy por ahí en el mensaje, así que dejo eso en vuestras mentes. Escríbelas, dice Moisés, escríbelas, llévalas escritas en la mano, con esas filacterías que tenían los judíos para tenerlas en la mano. Reténlas, repítelas a tus hijos. Y repetir. Cuando uno no pasa los exámenes, a final de curso, ¿qué le pasa? Tiene que repetir, ¿verdad? Espero que ninguno de los estudiantes tenga que repetir. Pero repetir, y repetir será, vas a escuchar lo mismo todo un año. Vas a escuchar lo que ya oíste, pero como no hiciste caso a lo que aprendiste o debiste aprender, lo vas a repetir. ¿Cuál es la idea de repetir? Otra vez, ¿verdad? Y la repetirás. Y la palabra, decíamos allí la semana pasada, no la otra, decíamos que significa, la idea es como el que afila. Cuando el cuchillo no funciona, hay hermanas que trabajan con cuchillos. Hay que hacerse amigas de ellas porque puede pasar cualquier cosa si se enfadan. Trabajan con cuchillos. Cuando tienes que afilar un poco el cuchillo, haces así y ya está. ¿A que sí? No. ¿Sí o no? ¿Y cuántas? Unas cuantas. Y si tienes que afilarlo de verdad, aún tienes que darle muchas más. Pues esa es la idea. Fíjate que el Señor, hay animales que a los 6 meses o antes ya vuelan solos. Y Dios nos da a los hijos por lo menos 14, 15, 16, 18 años o más, ¿verdad? ¿Y para qué es? ¿Por qué nuestros hijos nacen y por qué no nacen y a los pocos meses ya se pueden ir, o cuando empiezan a andar, o cuando empiezan a hablar y ya se van? ¿Por qué el proceso de los niños es tan largo, del ser humano? Es tan largo. Cuando los animales en un momento, en un rato, en unos pocos meses, ya son adultos y se van. ¿Por qué será? Pues yo creo, sinceramente, que una de las razones es para que tengamos a nuestros hijos por tiempo, enseñándoles. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás. Ponerlas ante los ojos, como frontales. Algunos judíos se ponían y se ponen una cajita aquí. Lo están escenificando, lo hacen físicamente, porque no vale eso. Eso no significa que lo vas a tener en la mente. Pero ellos lo hacen como
la obediencia máxima. Dice que lo tenga entre los ojos, pues aquí me lo pongo. Dice que lo tenga en las manos, pues aquí me lo ato, ¿verdad? En las puertas, pues las pongo en las puertas. ¿Sabéis que hay una cosa que se llama, bueno, los judíos tienen costumbre de poner en las entradas de sus casas? No sé ahora, no he seguido si hoy en día lo están haciendo, quizá el tipo de construcciones o de forma en que vivimos, no lo sé, si ha cambiado. Pero solían tener en Gerona, donde teníamos el campamento, todavía está, en Besalú, hubo un grupo de judíos por muchos años. Y hay casas donde se ve el agujerito en la pared para entrar a la casa. En un lado, a la derecha, hay un agujerito y ahí se ponía una caja, una cajita que se llama mezuzá. Y esa mezuzá era estos versículos, bueno, los capítulo 6 del 4 al 9 y del capítulo 11 del 13 al 21. Capítulo 11, veremos una cosa interesante. Leemos allí. Y si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esos eran los 3 elementos de alimento más importantes a través de la historia de la humanidad. Esos 3, el grano, trigo, el vino y el aceite. Daré también hierba en tu campo para los ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señales en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás o enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿No suena eso? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy parecido el pasaje, ¿no? Tan solo unos capítulos después, del 6 al 11. Además, en ese mezuzá había una palabra escrita. Y esa palabra escrita, bueno, el texto tenía que ser escrito por un sofar. Y un sofar era un escriba. Tenía que ser escrito en hebreo y a mano. O sea, aunque llegaron la imprenta y otras cosas, ellos tenían que hacerlo a mano, ¿vale? Y se colocaba pegado o metido, como he dicho, en una cajita en el poste de la entrada de la casa. Tenía que tener, bueno, más o menos solía tener 22 líneas. 22 líneas. Y una palabra visible que decía Shaddai. Shaddai, que significa el Todopoderoso. Significa el sustentador, el todo suficiente. Bien, no voy a entrar más en detalles en cuanto a eso, es una curiosidad. Pero qué bueno sería que nosotros tuviéramos una especie de cajita así en la entrada de nuestros corazones, ¿verdad? Una mezuzá, donde estuviera la palabra del Señor. Ellos al entrar y al salir tocaban esa cajita. Una cosa en la que hicimos hincapié la semana anterior, esta no, o sea, la pasada no la anterior, es que se levantó, leíamos en el libro de Josué, una generación que no había conocido al Señor. ¿Os acordáis que leímos? No vamos a volver por amor al tiempo, pero dice cuando murió Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor. Y uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que
pueblo de Israel olvide al Señor, después de las cosas que Dios había hecho con su pueblo. Pero lo hicieron. Se levantó una generación, dice, que no conocía a Jehová. Y cabe preguntarse, ¿cómo es posible que ocurriera? Y yo pregunto, ¿cómo es posible que tus hijos no conozcan al Señor siendo que tú eres creyente? Porque si no conocen al Señor y tienen padres que no son creyentes, resulta bastante natural, por desgracia. Pero ¿cómo puede ser que tú te llamas a ti mismo creyente, padre o madre, y tus hijos han salido y están en el mundo y no son asesinos ni nada de eso? No estoy hablando de eso, pero no conocen al Señor. A tu Señor. ¿Cómo me lo puedes explicar? ¿Verdad que nos resulta un poco difícil comprender que hubiese una generación después de Josué que no conociese al Señor? ¿Es difícil de comprender, sí o no? ¿Podrías decir así con la cabeza? Sí. Y por eso pregunto, ¿es difícil de comprender que unos hijos que han sido criados de unos padres que se llaman cristianos pueda ser que no conozcan al Señor? La fe de los padres, si no se transmite a los hijos, ellos no conocerán al Dios de sus padres. Es claro eso, ¿no? ¿Es claro? Ellos fallaron en repetir, esos padres en Israel, fallaron en repetirle a sus hijos, hijo, cuando ellos preguntaron, esto lo hacemos así porque Dios con mano extendida, con brazo fuerte y mano extendida, nos sacó de Egipto. Fuimos esclavos y Dios Todopoderoso nos sacó de allí. Pero fallaron. Tan difícil es que unos padres expliquen a sus hijos, hijo, hay un Dios en los cielos que nos ama. Tu padre y yo, si fuera la madre la que habla, hemos sido salvos por su gracia, porque todos somos pecadores. Y yo quiero explicarte esto, hijo mío. Yo quiero que lo sepas, porque yo quisiera que un día tú también creyeses y aceptases la salvación que este Dios nos ofrece. Mira la palabra de Dios lo que dice. Mira, entiende. Eso es lo que Moisés estaba tratando de decir al pueblo de Israel. Entiende, no te olvides de hablar a tus hijos. Cuando te pregunten, respóndeles. No les digas es una costumbre, porque lo que hacemos al menos debiera tener un porqué, una razón. De lo contrario seríamos religiosos. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque hay que ir. Ah, sí. Fue una buena respuesta, ¿no? Para tus hijos. ¿Por qué tengo que ir a la escuela dominical, papá, mamá? ¿Por qué tengo que ir? Todos los niños van. ¿No serían buenas oportunidades para decirle, hijo mío, tienes que entender esto? ¿Sí o no? Dependiendo de la edad. Dejadme que os recuerde que un hogar no es cristiano por el hecho de ir a la iglesia. El ir a la iglesia no hace salvo a nadie, ni crea hogares cristianos. Y hermanos, es necesario que lo sepamos. Si alguna vez has pensado que ir a la iglesia, llevar a tus hijos a la iglesia, es todo lo que hay que hacer, estabas y sigues estando equivocado. Y ojalá hoy sea un buen día para que te des cuenta. Una familia no es cristiana porque vaya a la iglesia los domingos. Un hogar cristiano no es un hogar, es un hogar donde se viven, se enseñan y se practican los principios de la palabra de Dios.
Eso es lo que hace diferencia entre un hogar cristiano y uno que no lo es. Sabemos y no creemos que somos perfectos ninguno de nosotros. No estoy hablando de perfección ni de nada semejante. Tenemos a veces más defectos que algunos que no son creyentes. ¿Es cierto, hermanos? ¿Sí o no? Hay gente mejor que nosotros allá afuera. No estoy hablando de eso. Un hogar cristiano es aquel que se esfuerza por enseñar a sus hijos la palabra de Dios. No el dejarlos que ellos vayan creciendo como si fueran animalitos, que tú los crías, eso sí, les provees comida y vestido y cuidado y colegios y todo lo demás. Pero eso también lo hacen los de ahí afuera. Lo único que ellos no hacen y nosotros sí deberíamos hacer, si es que de verdad somos hijos de Dios, es repetirle a nuestros hijos, hablarles del Señor. Alguno quizá ha pensado por años, si se ha de convertir, ya se convertirá. Si ha de creer, ya creerá. Y no es así. Se habla de repetir. De repetir. No solo de hablar, sino de repetir. Enseñanzas, principios. El Señor no quiere eso. No es, ven aquí que te disciplino porque has hecho mal. No es eso. También lo hacen allá afuera. O lo hacían hasta que salieron leyes nuevas y la gente las obedece. Bueno, yo recuerdo una cosa. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De acuerdo? Si una ley va contra la ley de Dios, ahí se quede la ley. ¿De acuerdo? Como cristianos, las leyes pueden condenarnos, pero como cristianos es preferente la ley de Dios a la ley de los hombres. No sé si estamos de acuerdo, yo espero que sí. Pero un hogar cristiano, si alguien es cristiano, lo es no porque va a una iglesia. Una familia o una persona es cristiana porque un día aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahí empezó a aprender acerca de la palabra de Dios y la primera verdad que aprendió es: soy pecador, merezco ir al infierno. Y por la gracia de Dios, Él me ha salvado por el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz. Si tú has creído eso, eres creyente. Pero no se queda todo ahí. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que conozcamos más y más de su palabra. Y cuando la vamos conociendo en el hogar cristiano, debemos ir enseñándola a nuestros hijos. No los dejes sueltos. ¿Vas a cuidarle nada más que de lo físico y no te va a preocupar su vida espiritual? Porque tiene un alma tu hijo, tu hija. Tienen alma nuestros hijos. No son animalitos, no son pets, como dicen en inglés. ¿Cómo se llaman? Animales de compañía. No, los hijos no son así. Los hijos tienen alma como tú y yo tenemos alma. Hermanos, amarás, dice el Señor, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que Dios nos manda hoy estarán sobre tu corazón, nos dice, y las repetirás a tus hijos. Repetir, repetir, repetir. Una y otra y otra y otra y otra vez. Es necesario, hermanos, estimular a nuestros hijos para que ellos también un día puedan formar otros hogares cristianos. Qué desgracia para una familia que tenerse como cristianos y ver que sus hijos han formado hogares que no son cristianos. ¿Te das cuenta?
Espero que no os llegue. Y doy gracias a Dios porque a mí no me ha pasado. No tengo ningún mérito. Ni mi esposa ni yo hemos tenido ningún mérito. Hemos sido imperfectos como muchos, como todos. Hemos cometido errores como todos. Pero hemos repetido la palabra del Señor en casa. Con todas nuestras imperfecciones. Estas cosas que nos manda el Señor no se dejan solo para el domingo. Para que cuando vengan escuchen, si es que escuchan, o se entretienen como sea, y bueno, por fin ya se acaba, uy, falta poco, ya nos vamos enseguida. Si no corriges a tus hijos, no serán mejores que los que están allá afuera en cuanto a la salvación. Es necesario estimularles para que crean. Y cuando crean, empezarán a practicar la palabra de Dios, los principios y enseñanzas de la palabra del Señor. Y si en verdad han creído, ellos formarán otro hogar cristiano después. Porque, hermanos, es en el hogar donde se aprenden los principios de la palabra de Dios. No confíes en llevarlos a la iglesia y dejarlos ahí en la escuela dominical y luego ya en el culto, si es que luego siguen viniendo, y ya está. Y luego tú vives tu vida, tus principios no tienen por qué ser cristianos, tú te dedicas a trabajar, a ganarte la vida, a cuidar de tus hijos, que no pasen hambre, ni estén desnudos, estén bien cuidados y tengan un poco de educación cívica. Y con eso ya está. Porque te habrás equivocado si haces eso. Es en el hogar donde nuestros hijos aprenden principios básicos que no necesariamente cristianos, como la lealtad, la disciplina, el respeto, la obediencia, la hospitalidad, la deferencia, la comprensión hacia otros. Pero también es en el hogar donde se aprende la adoración a Dios, donde se aprende la devoción, la alabanza a Dios, la oración y los principios de la palabra de Dios. Es en el hogar. Es en el hogar. Hermanos, padres, si vosotros no estáis haciendo eso, estáis en mucho riesgo de que vuestros hijos se pierdan un día. Porque eso creo que es la enseñanza del Señor. Y una de las razones, como he dicho antes, es porque tenemos tantos años a nuestros hijos con nosotros, para que nos dé tiempo de repetirles y enseñarles y enfatizar las cosas de Dios. Los hogares de nuestros hijos, en la mayoría de los casos, a menudo, serán un reflejo de los nuestros. Si has sido una familia muy moral, ellos tendrán cierta moralidad también. Si les has enseñado que robar es malo, ellos no robarán, seguramente. Y así puedo hablar de muchas cosas, pero si no han conocido a Dios en tu casa, tampoco lo conocerán en las suyas. Quisiera poner dos ejemplos y os explicaré por qué. En la Biblia hay un énfasis grande en la familia. Lo primero que Dios creó, ¿qué fue? Bueno, después de Adán y Eva me refiero. ¿Qué fue? La familia. Es la primera institución que Dios creó. Y dijo, fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Hemos llegado al siglo donde eso de fructificar, como he dicho antes, la economía no da para tanto.
preferimos ganar dinero. Yo sé, no soy imbécil, aunque a veces lo parezco. Yo sé que hay necesidades. Yo sé que el mundo está con las manos, el mundo pertenece al diablo y Satanás está cerrando cada vez más el círculo. Yo no era mejor que nadie, pero con lo que yo ganaba vivíamos. Y mi esposa no tuvo que ir a trabajar. Trabajaba en casa, eso ya está dicho de sobras, ¿no? Pero no tuvo que ir a trabajar. Si no teníamos más, teníamos menos, pero Dios nos iba proveyendo. ¿Qué pasa hoy en día? Que lo que gana un hombre no es suficiente para mantener una familia. ¿Es verdad? En eso sí podéis darme la razón, ¿no? Sí. Y a veces hay que ayudar. Pero esa es una de las grandes trampas del diablo, porque lo primero que sufre es el hogar, los hijos, y tú te esfuerzas a trabajar para los hijos y mientras los estás perdiendo. ¿Dónde estará el beneficio después? Cuando sean mayores y veas que no siguen al Señor, que no conocieron al Dios de sus padres, ¿qué pensarás después? A lo mejor podía haber pasado con algo menos y dedicar más tiempo a mis hijos, especialmente las madres. Hasta el feminista o el antifeminista, pues sí, en muchas cosas lo sé. Si una mujer trabaja lo mismo que un hombre, debe ganar lo mismo que un hombre. Si produce lo mismo que un hombre, no tiene por qué ganar menos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero para mí eso no es feminismo, es justicia. Pero la mujer, Dios la creó para unos roles, cogiendo la palabra inglesa que todo el mundo usa, para unos quehaceres, unos menesteres. Dios le dio unas capacidades, unas cualidades que el hombre no tiene, y Dios le dio al hombre unas capacidades y unas cualidades que la mujer no tiene. No son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo estás, lo siento por ti. Ya lo entenderás algún día. No somos iguales. Que no nos engañe el diablo. El amor que una madre puede dar a sus hijos, por más que se empeñe, no la puede dar un padre. Podría tener otro mensaje ahora mismo y dedicarme a esta rama. El libro de Proverbios dice que el mandamiento del Padre es lámpara. Y no me acuerdo la palabra que usa de la madre. Es luz. ¿De qué sirve una lámpara sin luz? ¿De qué sirve? De adorno, lo único. Pero es que la luz necesita lámpara. ¿Sí o no? Llamémosle bombilla y todo lo que es el artefacto, ¿no? Si no hay bombilla, no hay luz. Uno se necesita al otro, pero cada uno es distinto. Sin embargo, ambos forman un hogar. Y ese hogar debiera ser de Cristo, debiera ser del Señor. Vamos a leer en 1 de Samuel, por favor, si queréis ir allí. 1 de Samuel. Y vamos a ver un caso de negligencia. Negligencia en el hogar. Capítulo 2 de 1 de Samuel. Capítulo 2. Versículos 12 al 17. 12 al 17. Capítulo 2.
Y leemos allí, si estáis, los hijos de Elí, leemos, eran hombres impíos. Elí era un sacerdote que servía a Dios. Y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Un padre que está sirviendo al Señor y su hijo no conoce al Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o la marmita. Y todo lo que sacaba con esos 3 garfios, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, y eso era constante, los sacrificios. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo se puede llegar a hacer estas cosas? ¿Cómo se puede desobedecer tan flagrantemente, estando sirviendo al Señor, como hijos del sacerdote que creía, se supone, en Dios y le servía? Aquí vemos unos hijos que no habían aprendido el temor de Dios, no habían aprendido a obedecer ni a Dios ni a su padre. Versículo 25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Hermanos, un hijo que no obedece a su padre tampoco obedecerá al Señor. También podríamos hablar bastante acerca del principio de la autoridad. La cuestión es fácil. Cuando un padre está delante de su hijo, el hijo no es que vea a Dios en el padre, pero ve el principio de la autoridad. Y en este caso podría ser padre o madre. El hijo que no obedece a su padre o a su madre, tampoco obedecerá al Señor. Porque es la primera autoridad a la que debe aprender a obedecer. ¿Por qué tenemos estos problemas de hoy en día en la sociedad? Porque es que los niños van a, como ahí de una no era más que profesora, estaba dirigiendo un ministerio o algo parecido, alguien importante. Y dice, es que el problema lo tenemos cuando los niños vienen a la guardería. Y lo primero que hay que enseñarles es a entender la palabra no. ¿Verdad que no cuesta mucho aprenderlo? ¿Qué significa no? ¿Pero por qué dice eso? Porque los niños no saben de nadie que les diga no, eso no, punto, se acabó, no. Porque el niño, yo quiero eso. He dicho que no, cariño, que no puede ser, que tal y que cual. Bueno, hijo, va, cállate, toma. ¿Qué le estás enseñando? Que el no existe, que tú puedes conseguir lo que quieres por tus medios.
Le creas una rabieta, empiezas a pegar a tus padres de bien chiquititos, de bien chiquititos. Hermanos, ¿cuándo entenderemos que los niños nacen pecadores? Nacemos pecadores. ¿Qué es lo primero que te dice? Lo he dicho muchas veces. ¿Qué es lo primero que te dice un niño bien pequeñito que apenas puede empezar a caminar y ya va casi correteando por ahí? Y le dices, no, eso no lo toques. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Tocarlo. ¿Por qué? Es que sale de dentro el pecado. Sale de dentro. Es algo que no hay que enseñar. Nace. Lo que hay que enseñar es lo bueno, lo malo sale solo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque hay un principio. Y la palabra del Señor nos lo explica. Entonces, ¿dónde encontrará la resistencia a su mal? En el hogar, en primer lugar. Cuando tú le digas, he dicho que no, o cuando tú le dices al niño, ven hijo, ven. Aún no sabe decir que no con la boca, pero te está diciendo que no. ¿Por qué? Y si tú le dices ven y no le enseñas a venir, no le estás enseñando bien a tu hijo. Estás siendo consentido. Estos hijos nacieron así y no obedecían a su padre, cuanto menos al Señor. Si no obedecen a su padre que le tienen delante, ¿cómo van a obedecer a Dios a quien no ven? Ellos solo habían visto, estos hombres, solo habían visto de su padre las formalidades del oficio. ¿Qué es lo que se debía o no se debía hacer? Nada más. Pero se olvidaron y su padre se olvidó de mostrarles, de traspasarles el espíritu de estar sirviendo al Señor. Entonces es puramente un oficio. Puramente un oficio. Y ellos lo hacían, y lo hacían a su manera. Pero este padre se olvidó de repetir a sus hijos. Les enseñarás diligentemente. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. ¿Por qué estando en tu casa? ¿Por qué es lo primero que dice? Y las repetirás a tus hijos, versículo 7, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Le hablas a tus hijos acerca de Dios? ¿Les has hablado a tus hijos cuando los tenías en casa? ¿Les hablas ahora que los tienes? ¿O pensamos que uno se convierte por arte de magia? Pluf. Si naces en una familia cristiana, ya eres cristiano. Ya sabemos que eso no ocurre. Ni nada más lejos que eso. Nada más lejos que de la realidad. Padres, os advierto, poned ambiente espiritual en vuestra casa. Poned buena música. Dejaos el rock. Ya ellos lo buscarán, por desgracia. Dejaos de todas esas cancioncillas que están lejos de alabar a Dios y de agradarle. Poned ambiente espiritual. Tomad tiempo para leer con vuestros hijos la palabra de Dios. ¿Cómo crees que conocerán? Trata de enseñarles. Qué hermoso es, hermanos, ver a una madre enseñando a sus hijos la palabra de Dios, tratando de que memorice un versículo. Un versículo. Me acuerdo cuando estaban enseñando cuál era el versículo. Dios es amor. Que le enseñaban para Navidad a Mateo, con 2 añitos. Dios es amor. Qué precioso. Pero hermanos, hay que seguir. No es el único versículo que deben aprender. Y para eso hay que tener tiempo. Para eso hay que buscar el tiempo para enseñarles, para sentarles en tu rodilla
y hablarles del Señor, del amor del Señor, de las cosas que Él hacía, de cómo nos ama. Si no haces eso, si no le enseñas eso, olvídate, tus hijos serán como los demás. Qué precioso es, pues, ver a una madre así. Qué precioso es ver a un padre contestar a las preguntas pacientemente, pacientemente, a la altura de tu hijo, explicarle lo que pregunta. Y esto, papá, ¿por qué lo hacemos así? ¿Y por qué no hacemos? Yo tengo un amigo que hace esto y tal. Mira, nosotros no lo hacemos por esto, por esto, por esto, por esto. Porque el Señor dice, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Con paciencia, con amor, como lo haría nuestro Padre Celestial con nosotros, tomando tiempo. ¿Cuál es el problema mayor que tenemos? Tiempo. ¿Qué es lo que el diablo no quiere que tengas? Tiempo. ¿Qué es lo que tienes que procurar por todos los medios? Tiempo. Con tus hijos. Dedícales tiempo. No crecen como la hierba, solos. Con un poquito de agua y algún abono, depende de lo que sea, y ya está, ahora tira para adelante. Los hijos no son así. Dando importancia a tus hijos. Es precioso ver a una familia alrededor de la Biblia. ¿Estás haciendo devociones en tu casa? ¿Estás leyendo juntos? Tus hijos, el padre y la madre, ahí, alrededor de la Biblia. ¿No lo estáis haciendo? ¿Y luego os gustaría ver a vuestros hijos salvos? No dejemos, hermanos, hermanas, que los mil quehaceres de la vida cotidiana nos quiten de hacer lo que es más importante. Ha de haber un orden de prioridades. ¿Y qué prioridad tienen? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Qué prioridad tienen tus hijos? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo segundo para ti? ¿Qué es lo tercero para ti? ¿Qué es lo último para ti? Es hermoso ver un hogar donde la palabra de Dios es el centro de la vida cotidiana. Te sorprenderás de ver que hay cosas que si se dejan, no pasa nada. Es que tiene que estar todo limpio. Sí, creemos en la limpieza. Pero si ahora es el tiempo que tengo que dedicar a mis hijos, el polvo no me va a llamar la atención. Déjalo ahí un poco más y dedícate ese día a tus hijos. No sé si me explico, es un ejemplo. Un hogar, unos padres deben tener un orden de prioridades en su familia. No es tan importante tener un coche bueno, ¿o lo es? Pero claro, el coche grande y bueno y bonito te va a costar más horas de trabajo, porque sabes que todo lo que pagas, lo pagas con tiempo, ¿sabías? ¿Lo habías pensado alguna vez? Tu dinero simplemente es tiempo. ¿Sabes por qué te pagan? Bueno, porque trabajas, claro. Pero el tiempo que tú empleas en esa factoría, en esa fábrica, en esa tienda, en lo que quiera que estés haciendo, te lo revierten en dinero, ¿sí o no? ¿Qué hago con ese dinero? Me compro un buen coche. Bueno, tendré que trabajar un poco más, o sea, tendré que gastar más tiempo para ganar un poco más, para poder pagar eso. ¿Y a quién le quito el tiempo? ¿A Dios? Y a mis hijos, si los tengo, o a mi familia. Es hermoso ver a unos padres que se preocupan más del crecimiento espiritual de sus hijos que de procurar que un día se ganen bien la vida.
¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? Dice el Señor. No os afanéis por el día de mañana. No, que si no me afano, entonces ¿qué? ¿Lo que dice el Señor no vale? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos lo creen? No levantéis la mano, no quiero saberlo. ¿Cuántos lo creemos eso? O en el fondo decimos que lo creemos, pero no lo creemos porque no funciona. Eso que dice el Señor ahí no funciona. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Si lo has probado y no funciona, yo me callaré. Pero yo no creo que Dios miente. Quisiera dejar clara una cosa antes de concluir. Y tengo que ir muy deprisa para concluir. Durante muchos años pensé que el resultado de que unos hijos no crean, no confíen, no creen hogares cristianos es porque los padres fueron como Elí, que no enseñaron de Dios a sus hijos. Pero hubo una vez, hace también mucho tiempo, que me di cuenta que esa no es toda la verdad. Voy a leeros en 1 Samuel 2, 22. Y dice, creo que me he equivocado de capítulo, y lo voy a mirar enseguida. Capítulo 8. Capítulo 8. Versículos 1 a 5. Capítulo 8, versículos 1 a 5. Y leemos allí, 8, 1 a 5, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, dicen algunos. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. No puedo entender que Samuel no educara a sus hijos en los caminos del Señor. No lo puedo entender. Dios no le hace ningún reproche a Samuel. Sí se lo hace a Elí. Hay un pasaje que me he saltado donde habla de que él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. En 1 Samuel 3:13 le dice a Elí, y le mostraré, le dijo a Samuel, Dios le reveló a Samuel que se lo dijera a Elí, dice, y le mostraré que yo juzgaré
su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta es otra de las recriminaciones. Pero aquí, en 1 Samuel 8, cuando habla de Samuel, no vemos reproche. Sin embargo, se nos dice en el versículo 3 que sus hijos no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Versículo 5, tus hijos, otra frase, tus hijos no andan en tus caminos. Así que él andaba en los caminos del Señor, pero sus hijos no. Ni el Señor ni los ancianos echaron la culpa a Samuel. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que unos padres que no educan a sus hijos en los caminos del Señor los perderán. Los perderán. Pero también es cierto, desgraciadamente ocurre, que padres que se han interesado mucho en los caminos, de enseñar a sus hijos en los caminos del Señor, sus hijos también se han ido al mundo. Si no enseñas a tus hijos en los caminos del Señor, tienes todos los boletos para que se vayan al mundo, salvo raras excepciones. Pero también es válido decir que padres que se esforzaron en enseñar a sus hijos en los caminos del Señor, tratando de enseñarles, han salido hijos que tampoco aman al Señor, ni le conocen. Una vez, hace muchos años también, en Estados Unidos era, de acuerdo, una madre, después del culto nos invitó a comer, a mi esposa y a mí. Bueno, Samuel también venía. Y la mujer quiso hablar conmigo y me quería hacer una pregunta. ¿Por qué ha pasado esto? Mis hijos no quieren saber nada del Señor. ¿Te imaginas la tristeza? ¿El dolor? Os voy a decir una cosa, si a unos padres que se tildan de creyentes no les duele que sus hijos no anden en los caminos del Señor, algo está fallando también en los padres. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Uno puede ser religioso y no ser salvo. Yo le pregunté a aquella señora en respuesta, ¿ustedes han educado a sus hijos en la palabra de Dios? Y ella me dijo, sí. Hemos hecho todo lo que sabíamos y podíamos para enseñarles. Hemos procurado vivir y enseñarles a vivir lo que el Señor enseña. Pero ellos no han querido saber nada. Y le referí a esta mujer, a esta señora, a esta hermana. Le referí este pasaje que acabamos de leer de sus hijos y le dije, hermana, los hijos cuando crecen toman sus propias decisiones. No es tan fácil como 2 y 2 son 4, ¿de acuerdo? No es tan sencillo. Los hijos tienen su propio corazón, ¿sí o no? Y cuando llega el tiempo en que vuelan en la dirección que quieren. También es cierto, ¿verdad? Ellos toman sus propios caminos. Ustedes se esforzaron en educar a sus hijos en la palabra del Señor. Pero no es ya su responsabilidad el camino que ellos tomen. Eso es lo que creo.
Lo único que les queda a unos padres así es orar, orar y orar por sus hijos. Aprovechar cada ocasión que les sea posible para hablar y seguir hablando a sus hijos. Predicándoles, aunque no sea una predicación, hablándoles del Señor. Seguir siendo ejemplos de creyentes delante de ellos. No estar de acuerdo con aquello que desobedece al Señor, por mucho que sean tus hijos. Si tus hijos viven en fornicación, tienes que decir, eso no puede ser. No participes, como Pablo enseña a Timoteo, no participes en pecados ajenos, por mucho que sean tus hijos. Trata con ellos, trata con sus hijos, que son pequeñitos como lo fueron un día tus hijos. Trata de enseñarles un trozo de la palabra del Señor, una lectura, un cántico, un corito. A ver si puedes, a ver si el Señor te usa para ganarles para el Señor. Nosotros educamos, tratamos de educar a nuestra hija especialmente, también a nuestro Samuel, en lo que nos era posible. Y tengo que decir, por la gracia de Dios, ella sigue en los caminos del Señor. No es por mérito nuestro, yo lo sé. Yo lo sé que es por la gracia de Dios. No hay otra manera en que pueda decirlo. Le doy gracias a Dios porque ella sigue en los caminos del Señor y están educando a sus hijos en los caminos del Señor. En su casa se sigue leyendo la palabra de Dios. Siguen cantando, siguen teniendo buena música. Pero es un trabajo, hermanos. Cuando has tenido un hijo, has adquirido una gran responsabilidad. No solo en darle de comer, más que eso, en darles una vida cristiana. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Herencia de Jehová. Y yo digo, ¿cuánta gente hoy, cristianos, que no quieren la herencia de Jehová? No, por favor. No, con uno ya tengo bastante. Y si viene el segundo ya es porque, bueno, algo pasó, pero no era nuestra intención. Entonces no son herencia del Señor, ¿verdad? Pueden llegar a ser un estorbo. Acordaos, padres. Acordaos. Porque un día puede que vuestros hijos estén en el infierno y se estén preguntando por qué mis padres no me hablaron de esto. Ya estamos otra vez con el infierno. Es que es donde van los que no creen. Lo dice la Biblia. Los que no creen, aunque sean tus hijos, van al infierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creemos eso al menos? ¿Sí? ¿Y vas a hacer todo lo posible para que tus hijos no tengan que ir allí? ¿Sí? Y si no lo has hecho, pídele perdón a Dios y dile que te ayude en alguna manera antes que sea demasiado tarde. Recuerda que al infierno o al lago de fuego no solo van los malos, va a ir gente buena, pero no es su bondad la que les va a salvar. Tus hijos pueden ser muy buenos, tener familias muy majas, pero eso no les va a evitar ir al infierno, por mucho que sean tus hijos. ¿Soy crudo? ¿Soy claro? No pretendo ser demasiado crudo, pero sí pretendo ser suficientemente claro.
Padres, madres, los que tenéis niños pequeños, muchos años, no los desperdiciéis, educando a vuestros hijos en los caminos de Dios. Algunos tenéis niños pequeños. Otros, como el hermano, está esperando su niñita. Tendrá, si Dios quiere, muchos años. Aprovecha esos años para enseñarles de Dios, para enseñarles la fe que tú tienes. Quizá, como digo, esa sea una razón por la que los hijos están tantos años con nosotros. Pero cuando ya se van de casa y cuando ves que no sirvió de nada lo que hiciste, o ves que no hiciste nada, o muy poco, solo te quedará orar por ellos. Orar por ellos. Ser de alguna influencia cuando sea posible. Pero también creo que es una de las cosas por las que tendremos que dar cuenta cuando estemos delante del Señor. ¿Tú lo crees? Yo sí. Yo sí lo creo. El Señor juzgará si fueron tus hijos los que no quisieron escuchar, como los hijos de Samuel. Los juzgará a ellos. El Señor sabe lo que hay, lo que ha habido en tu corazón, pero también juzgará si los padres han sido negligentes y no han enseñado, llamándose cristianos, no han enseñado a sus hijos, no les han repetido al entrar, al salir, al acostarse, cuando se levantan. ¿Oras con tus hijos antes de acostarse? Y dice, bueno, la Biblia no dice que hay que hacerlo. Sí, dice, al acostarte y cuando te levantes. Cuando entres y cuando salgas, en el camino. Al llevarlos al colegio, enséñale del Señor. Cuando vuelvan del colegio, enséñales del Señor. Canta con ellos himnos de alabanza a Dios. Hay himnos que enseñan doctrina. Úsalos. Y acabo diciendo, quiera el Señor, padres, ayudaros en vuestro cometido, si todavía estáis a tiempo. Y si ya es demasiado tarde, quiera el Señor consolaros y daros oportunidades que podáis aprovechar para con los hijos que ya se han marchado sin seguir al Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestros corazones. Amén. Amén.